Buenos días, hermanos. Hoy viernes 10 de julio nos corresponde el Evangelio de Mateo 10 del 16 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que se persevere hasta el fin se salvará. Esto es palabra de Dios. El pasaje de Mateo relata el momento en que Jesús envía a sus discípulos en misión, advirtiéndoles sobre las persecuciones que vendrán. Jesús los envía a difundir el Evangelio, sabiendo que no será fácil. Es más, está seguro que encontrarán resistencia en sus pueblos e incluso en sus familias, pues nadie es profeta en su tierra. Y una vez más Jesús invita a no tener miedo, sino a perseverar con la certeza de que cuando no sepan qué hablar, será el Espíritu Santo quien hable por ellos. Pareciera que en el mundo de hoy, donde prevalece la cultura del Internet, la inteligencia artificial y todo lo que ya hemos conversado en otras ocasiones, se nos hace difícil saber qué hablar, cómo decir lo que queremos decir y a quién referirnos. Entonces, se hacen más válidas las palabras de Jesús. Jesús les advierte que sufrirán persecución, pero promete que el Espíritu Santo hablará por ellos. Concluye que quien persevere hasta el fin se salvará. Pues bien, hasta aquí dos tareas por realizar, o si lo decimos de mejor manera, el que persevera en la primera se queda con la segunda. Entonces la primera tarea es proclamar el Evangelio sabiendo que es un trabajo difícil, y la segunda es perseverar, pues Jesús promete que quien persevere hasta el fin se salvará. O sea que la segunda tarea es salvarse. Dejemos esta idea hasta aquí. Jesús envía a sus discípulos y nos envía a nosotros. Nos dice cuál es la tarea. Pero como Jesús es maestro por excelencia, es que también nos dice la metodología o cómo tenemos que hacerlo. Y dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Analicemos por parte. El Papa Francisco decía que cuando Jesús envía a los suyos en misión, pone más cuidado en despojarse que en vestirse. Y dice: un cristiano que no sea humilde, pobre y desinteresado del poder, no se parece a Jesús. Y a propósito del año jubilar franciscano, podemos tomar como modelo a San Francisco de Asís, quien se despojó de todo para seguir el Evangelio de Jesús, más bien para ser Evangelio viviente. Entonces, cuando Jesús nos invita a ser como ovejas, nos invita a despojarnos de todo, evangelizar sin garras ni armas, para vencer el mal con el bien, solo con la estrategia de la mansedumbre, sin afán de someter, sino con amor y tolerancia. No mirar a los otros como enemigos, sino como hermanos de la misma creación, recordando que es el Espíritu quien hablará por nosotros. Y luego analizaremos la frase sencillos pero no ingenuos. La sencillez de la paloma representa la claridad de intención, la pureza de corazón y la total confianza en Dios. A propósito, el Papa Benedicto XVI destacaba que ambas virtudes, sencillez y astucia, deben unirse para evitar tanto el fanatismo agresivo como la ingenuidad pasiva. Y explicaba que la astucia de la serpiente no equivale a la malicia o el engaño, sino a la prudencia espiritual para evitar los peligros del mundo.
al respecto, qué mejor ejemplo el que nos dio Jesús cuando tuvo que enfrentar a los fariseos y a los maestros de la ley. Nunca cayó en su trampa. Siempre fue astuto para salir del paso con la mejor respuesta que se pudo dar, dejándolos imbuidos en la reflexión y en la pequeñez de su corazón. Hasta aquí los análisis. Finalmente, y para terminar, volvamos a la idea de practicar la perseverancia y quedarse con el premio. San Juan Pablo II, refiriéndose al versículo "El que persevere hasta el fin se salvará", animaba a las iglesias locales perseguidas a mantener viva la esperanza y recordaba que la fidelidad a Jesucristo genera divisiones incluso familiares o sociales, porque la luz incomoda a la oscuridad de los egoísmos humanos. Entonces, para concluir el análisis y la reflexión, y volviendo a la idea de que el que persevera gana, podemos decir que el costo de proclamar el Evangelio es la más grandiosa oportunidad para mostrarnos como cristianos, y el dolor de la persecución se convierte en un privilegio para dar testimonio de Jesucristo frente al mundo, sabiendo y teniendo la certeza de que el que persevera se queda con el premio, es decir, se queda con la salvación.